Con un Real Madrid que no solo gana el primer clásico de la temporada, sino que también le permite ahora estar en la primera posición de la liga y con equipos con un gran rendimiento futbolístico como son Atlético Madrid, además de un prometedor equipo que buscará a lo largo de esta temporada demostrar que no solo puede llegar a ser problemático para sus rivales en lo más alto de la clasificación, sino también puede llegar a generar una temporada histórica. Es con ello que hoy arrancamos con un resumen o el pequeño análisis de todo lo que nos dejó la jornada número 11 de la liga. Como decíamos al principio, una liga o una jornada de la liga bastante cargada de resultados bastante definitorios para la clasificación de la tabla, pero que también nos permiten tener cierta perspectiva de cuál será la rivalidad que poco a poco a lo largo de las etapas finales de esta competición definirán los puestos en clasificaciones europeas. Es con ello que, antes de arrancar como siempre con todo lo que nos definió esta gran jornada, comenzaría especialmente deseándoles un feliz Halloween, esperando que lo pasen o que hayan tenido y estén teniendo un excelente día. Es que, como siempre, fomentaríamos este pequeño espacio antes de arrancar de que si están interesados en lo que nos deja una competición tan relevante como lo es la liga y especialmente a través de equipos como el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, especialmente en su último clásico. Los invitamos a que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales en las que continuamente buscamos poco a poco generar información de todo lo que nos dejan las mejores y más relevantes ligas del planeta y también pequeño espacio de, como siempre, información en qué momento estamos, por ejemplo, en directo o también en qué momento subimos contenido relevante en las diferentes plataformas, como la plataforma, en este caso, roja o la plataforma morada. Eh, Específicamente es con ello que ahora sí arrancaríamos con todo lo que nos dejó la jornada número 11, pasando primero por los diferentes resultados que culminaron la jornada para más adelante tener cierta perspectiva de cómo se encuentra la clasificación para asimismo determinar y analizar como siempre cada uno de estos enfrentamientos para más adelante pasar a los eventos más destacados de la jornada y luego algo ya que siempre tratamos de disponer en estos tipos de espacio, hablar de los mejores jugadores de la jornada y el momento más característico de la misma. Es con ello que eh, arrancaríamos. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de todos los resultados que dieron lugar a esta jornada número 11, comenzando con el enfrentamiento entre Girona y Celta de Vigo, cual culminó con un 1-0, que demuestra que este Girona no solo cuenta con grandes características de rendimiento, sino que, como decíamos al principio de este directo, puede llegar a ser bastante problemático para los equipos posicionados a lo más alto de la clasificación. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Las Palmas y Almería, un enfrentamiento bastante beneficioso para el gran desempeño de las características de juego de Las Palmas, el cual le dio réditos con una victoria 2-1. Más adelante, en uno de los enfrentamientos que no solo dieron pie a robarse muchos de los reflectores en esta jornada número 11, sino que también benefició a este Real Madrid que poco a poco llega a desencadenar lo mejor de Jude Bellingham y sus grandes características de juego para el beneficio del equipo. Es que el enfrentamiento culminó con un 2-1, el cual trataremos de analizar y predisponer estas características de juego que muchas veces llegaron a predisponer que las características de juego planteadas por ambos entrenadores llegarán a generar ciertas facetas de juego en las que muchas veces se orientó que no solo ambos equipos tuvieran esta oportunidad o esta característica podríamos denominarlo a través de la disciplina de los bloques defensivos para evitar que muchas veces los dos equipos no pudieran generar muchos despliegues ofensivos o básicamente llegar a generar disparos en el área, lo cual trataremos de analizar más adelante. También más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Mallorca y Getafe, el cual culminó con un 0-0. Más adelante el enfrentamiento entre Cádiz y Sevilla, el cual culminó con un 2-2.
En uno de los enfrentamientos más cercanos al lapso de horas en este directo encontraremos el enfrentamiento entre Real Betis Balompié y Osasuna, el cual culminó con un 2-1, con un gran rendimiento de Isco Alarcón y que esperemos que, como siempre decimos en muchas ocasiones, pueda llegar a despegar las mejores características del equipo, teniendo en cuenta las grandes características técnicas de este jugador. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Rayo Vallecano y Real Sociedad, el cual culminó con un 2-2 y que nos demuestra que este Real Sociedad, no solo orientada al gran proyecto que ha desempeñado en los últimos años, también cuenta con esta característica de fomentar lo mejor de sus jugadores en momentos en que las características de juego no pueden llegar a funcionar de la mejor manera. Lo demostró, por ejemplo, Mikel Oyarzabal, del cual también hablaremos más adelante. Más adelante encontraríamos también un enfrentamiento bastante relevante, como lo fue el que mencionábamos anteriormente entre Rayo Vallecano y Real Sociedad, como lo fue el enfrentamiento entre Athletic Club y Valencia, en el que fue muy interesante cómo estos dos equipos pudieron llegar a ser propositivos al desarticular a su rival en facetas en las que, por ejemplo, los juegos de transición fueron cruciales para que muchas veces pudiéramos ver un enfrentamiento bastante recursivo en orientarse por las bandas y generar rápidas y dinámicas finalizaciones en los que muchas veces respectivamente cada uno de estos dos equipos buscó, podríamos decir que aprovechar estas facetas de juego en las que es un poco más deficiente. Más adelante encontraríamos a un Atlético Madrid que ha demostrado a lo largo de esta temporada grandes características de rendimiento, lo cual le dieron rédito no solo a culminar su enfrentamiento ante Alavés con una victoria 2-1, sino que, por ejemplo, a través de grandes rendimientos de jugadores cruciales para las características del juego de este Atlético Madrid, como lo podría llegar a ser y lo ha sido Rodrigo Riquelme a lo largo de este enfrentamiento. Ha demostrado que este Atlético Madrid no solo puede beneficiarse de tener esta gran racha de resultados, sino que también poco a poco demuestren que tal vez esta disciplina o estas grandes características de juego, tal vez orientadas a ser un poco más defensivas, podríamos denominarlo, que muchas veces se caracterizan o pueden llegar a denominarse defensivas, demuestran que es un equipo bastante competitivo en las acciones de juego y que predominan, bastante predominante también a que las acciones de disparo puedan orientarlo mejor de las referencias ofensivas como en este caso Antoine Griezmann o Álvaro Morata. Más adelante, y el evento que culminó en la jornada número 11 de la liga, en este caso el enfrentamiento más cercano a la elaboración de este directo, de este video, encontraríamos la victoria bastante relevante de este Villarreal ante Granada, cual respectivamente fue Granada 2, Villarreal 3, en el que tal vez las acciones de juego de este Villarreal no diríamos que fueron contundentes para la elaboración de juego, sí, pero que poco a poco tener enfrentamientos en los que tal vez las disposiciones de juego mmm, le lleguen a generar un poco más de problemas, demuestran que el talento de jugadores más adelantados como Alexander Sorlo o Gerard Moreno siempre serán cruciales para que poco a poco Villarreal al menos pueda tener un margen de rendimiento, algo que poco a poco podríamos decir que sostenga este nuevo proyecto de la mano de su entrenador, teniendo en cuenta que no solo José Paqueta tiene ahora mismo un cargo bastante difícil, sino que teniendo en cuenta que no pudo arrancar la temporada, teniendo en cuenta que este fue uno de los equipos que cambió de entrenador de forma bastante abrupta y bastante tempranera a lo largo de esta liga, es que básicamente estos enfrentamientos le pueden afrontar un mejor futuro a largo plazo a esta Villarreal, básicamente acogiéndose a la mayor cantidad de victorias posibles que poco a poco desplieguen lo mejor de sus jugadores. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de varios de los enfrentamientos que dieron lugar a esta culminación de la jornada número 11 de la liga. La verdad es que por ejemplo, enfrentamientos en los que pudimos encontrar grandes características de disposición de juego en las que dos, dos
podríamos mencionarlo, parámetros de los entrenadores fueron cruciales para la determinación del enfrentamiento, como lo fue específicamente el encuentro entre Mallorca y Getafe, en el que dos equipos orientados a ser bastante competitivos en las labores ofensivas, muchas veces orientadas a las presiones y las recuperaciones para generar el beneficio de orientar el enfrentamiento a juego, por ejemplo, disparos desde el área un poco más lejanos o también el juego aéreo, que fue bastante interesante cómo estos dos equipos pudieron replegarse en el campo y muchas veces al tratar de atacarse con características de juego algo similares. Tampoco diríamos que estos dos equipos de la mano de José Bordalas y Javier Aguirre son similares o compiten con el mismo margen de objetivos, pero sí es bastante interesante ver cómo estas predisposiciones tácticas muchas veces orientadas no solo a la similitud de los movimientos, sino también que, por ejemplo, los bloques defensivos estén muchas veces orientados a adelantar el marcaje para que asimismo la cantidad de metros recorridos por el rival hagan que las acciones de juego cuesten un poco más, no solo en las facetas de recorrido físico, sino también la predisposición de los movimientos, algo que muchas veces llegó a traducirse en que en las acciones de juego se vieran entrecortadas y que aunque benefició mucho más al equipo de Mallorca, demostró que este Getafe también a través de pequeñas acciones de juego, la verdad es que diríamos que no fue el mejor despliegue ofensivo de este Getafe a lo largo de esta temporada, pero que al final de cuentas culminó con un 1-1 que eh, poco a poco, por ejemplo, ante equipos como Getafe le pueden dar este rendimiento de, por ejemplo, ahora mismo estar en la posición número 13 de la tabla de la clasificación, algo que analizaremos más adelante y que le permite tal vez sentirse un poco más, podríamos llamar como relajado o suelto a la idea de gestionar sus labores de juego, a tener no solo una posición un poco más alejada de los puestos de descenso, sino que también esto le permita aumentar sus grandes características de juego, algo que también buscará a lo largo de las próximas jornadas equipos como Mallorca, un poco más abajo en la posición de la clasificación, pero que poco a poco de estos pequeños resultados en los que al menos puedan obtener puntos, promete que será no solo uno de los equipos que nos puedan dar algo de expectativa de ver si al menos llegarán a, podemos decir, desacostumbrarnos a en esta pelea en los puestos más abajo de la clasificación y, por qué no, tener un proyecto un poco más estable a lo largo de los puntos y los resultados. También hablaríamos rápidamente del enfrentamiento entre Sevilla y Cádiz, un equipo que muchas veces podemos decir que este Cádiz se lleva el robo de las miradas a través de las grandes actuaciones y el gran rendimiento que ha llegado a desempeñar. Um, Uno de los grandes partícipes de que muchas veces este equipo pueda evitar la derrota o obtener victorias bastante relevantes como lo de su guardameta, Jeremías Ledesma, sino que también a través específicamente de este enfrentamiento que jugadores más orientados en las facetas ofensivas como Roger Martí y Chris Ramos puedan no solo desempeñar momentos en los que las facetas del rival le orienten a que tenga que retroceder, pero muchas veces básicamente capitanear al equipo para los adelantamientos, en los que muchas veces estas dos referencias ofensivas de Cádiz le permitieron al equipo fomentar un poco más las facetas de juego. Lo pudimos ver en los primeros fases del primer tiempo, en el que fue crucial cómo ambos jugadores pudieron compenetrarse en sus movimientos, lo cual al final culminó con en los momentos más adelantados del mismo, no solo la apertura del marcador, sino llevar una ventaja de 2-0, algo que poco a poco el equipo de Diego Alonso, en este caso Sevilla, eh, a lo largo de los primeros, como decíamos, de los primeros lapsos del enfrentamiento, teniendo en cuenta una derrota potencial de 2-0, el equipo pudo fomentar facetas de juego bastante interesantes, por ejemplo, de jugadores con un rendimiento bastante notable en este
podríamos decir, nuevo cambio de roles a través de un nuevo entrenador, como lo es Lucas Ocampos, y tal vez con un juego un poco más propositivo en las facetas de juego. Con estas facetas de juego llegamos a determinar que muchas veces este nuevo Sevilla de la mano de su nuevo entrenador puede generar o orientar no solo algo bastante interesante como lo de la rotación en muchas posiciones. Por ejemplo, pudimos evidenciar en este enfrentamiento la titularidad de Mariano Díaz, aunque no fue el mejor de los partidos para el jugador. Demostró ciertas facetas de juego muy interesantes que pueden beneficiar a este equipo, pero que, como decíamos, fue bastante interesante como este equipo de Sevilla poco a poco puede fomentar algo más de características de juego en las que, por ejemplo, los adelantamientos por las bandas básicamente obliguen a que eh, los demás compañeros en facetas, por ejemplo, como el medio campo y el bloque defensivo, siempre tengan que adelantarse, básicamente siguiendo a sus compañeros y generando un bloque un poco más corto, algo que, por ejemplo, en características de juego beneficia mucho el talento en la predisposición de los pases, en los que, por ejemplo, Iván Rakitic fueron cruciales para que esta Sevilla pudiera fomentar acciones de juego y que poco a poco pudieran remontar el marcador. Lastimosamente, en el primer tiempo esto le tradució en obtener un 1-2 y al final de dicho enfrentamiento en momentos más podríamos decir, en el lapso de la primera, disculpen, en el lapso de la segunda mitad, un empate con un 2-2. Luego de ello, el enfrentamiento no se movió demasiado en las características de juego. La verdad es que eh, poco a poco el enfrentamiento llevó a predisponer a que Sevilla buscara un empate y que asimismo la victoria, lo cual lastimosamente para el equipo que él mencionaba anteriormente, Diego Alonso, no fue suficiente, pero que aunque fue una victoria, disculpe, aunque fue una búsqueda de la victoria bastante interesante, bajo las características de juego, llegó a predisponer que este Sevilla tiene bastante que trabajar. La verdad es que es bastante prometedor lo que puede llegar a ser el equipo y fomentar tal vez en no perder esta temporada o esta liga en lo que respecta a sus objetivos. Todavía hay, podríamos denominarlo, bastante lapso de tiempo para poder afrontar una temporada bastante beneficiosa para el equipo, teniendo en cuenta también sus competiciones europeas. Con ello que, como decíamos, muchas veces llegamos a comentar en muchos videos, esperemos que el equipo pueda tal vez no solo fomentar estas ideas, sino también dar rendimiento a través de ella. La verdad es que muchas veces en equipos como estos, en que las características de juego y el talento son bastante interesantes y que cuentan con grandes características, específicamente hablando de sus jugadores, de la articulación de juego. Básicamente tienen muchas piezas que llegar a fomentar en esta Sevilla, pero que poco a poco lo demostró su anterior entrenador. Este equipo llega a ser bastante inestable en algunas facetas de juego, pero asimismo con grandes rendimientos como los que mencionábamos anteriormente y por ejemplo en el bloque defensivo tener a un jugador bastante experimentado pero que asimismo ha demostrado que es bastante competente para jerarquizar tal vez el dominio de cómo el equipo debe afrontar facetas defensivas y ofensivas. Es que por ejemplo también ha sido crucial para esta Sevilla Sergio Ramos, pero aún así creo que debemos pedirle un poco más a este equipo. Como decíamos, cuenta con grandes jugadores y asimismo un empate ante Cádiz, aunque fue un rival bastante difícil. Enfrentamientos como estos a través del entrenador y los objetivos deben ser la clara búsqueda de una victoria y asimismo eh, que poco a poco, como decíamos, le pueda brindar estar un poco más orientado a el poder rescatar esta temporada. Más adelante contaríamos también bastante interesante el enfrentamiento entre Villarreal y Granada, uno que no demostró las mejores facetas de juego de esta Villarreal en muchas ocasiones, pero que asimismo enfrentamientos como estos en los que pueda brindarse del talento de, por ejemplo, referencias como, por ejemplo, bajo cierta similitud del enfrentamiento entre Cádiz y Sevilla, que este equipo también pueda fomentar eh, actuaciones en las que, por ejemplo, Alexander Sorloth o
también, bueno, también Pau Torres, pero específicamente en este momento hablábamos de Gerard Moreno, perdón. Gerard Moreno, que fue bastante crucial para que el equipo no solo pudiera afrontar 3 puntos que le brinden al menos una pequeña proyección de lo que podríamos llegar a esperar de esta Villarreal en esta temporada. La verdad es que tal vez teniendo en cuenta el, su última temporada, especialmente sus últimos enfrentamientos la temporada pasada y la proyección de juego que llegara a demostrar a lo largo de esta, podría decir que personalmente esperaba más de este equipo, no solo de su anterior entrenador, sino también de las características que pudieran llegar a generar sus jugadores, en el que poco a poco pueden llegar a demostrar lo mejor de sí, sí, pero lastimosamente ahora mismo el equipo no es bastante fundamental en ser dominante a la hora de los enfrentamientos, algo que le ha costado bastante ahora mismo en el proyecto eh, disculpen, de José Paquetá, pero que, como decíamos, al no ser bastante dominante en la mayor cantidad de minutos posibles, le ha demostrado bastante problemas. Lo pudimos ver, por ejemplo, en este enfrentamiento ante Granada, en el que al final, por ejemplo, de la segunda mitad y casi toda la segunda mitad, las acciones de juego fueron predominantes para Granada, algo que poco a poco este Villarreal debe afrontar de otra manera, teniendo en cuenta sus características de juego y que esta predominancia de que su rival pueda ser bastante dominante en las acciones por las bandas. La verdad es que le cuesta bastante para que el equipo pueda afrontar dinamismo en el crecimiento, que muchas veces, por ejemplo, Dani Parejo tenía que ser mucho más una faceta de juego defensivo para así mismo descargar desde atrás, lo que para un jugador posicionado en el medio campo eh, no llega a dar rédito para el crecimiento del equipo, ya que muchas veces está ganada y está tan adelantada en las facetas de juego. También orientó a que Villarreal no pudiera sentirse cómodo, algo que aún así diríamos que este resultado le brindó no solo que el equipo pudiera afrontar una victoria, algo crucial ahora mismo, teniendo en cuenta que no solo la clasificación está bastante, podríamos decirlo, apretada en los puestos más, podríamos decir, media tabla, algo que también le brinda que a través de una pequeña racha de victorias estar un poco más adelantado en la clasificación, potencialmente, por ejemplo, en sus próximos 3 partidos los llega a ganar consecutivamente. Trataremos de tampoco acreditarle malos resultados en el futuro, pero que como decíamos, potencialmente le pueden brindar no solo estar en las posiciones más adelantadas, sino en la lucha por clasificación en competiciones europeas, algo que demuestra que eh, este Villarreal está ahí y que poco a poco de la mano de este nuevo proyecto, de estas nuevas características de juego, pueden llegar a ser un poco más fundamentadas y que puedan llegar a ser determinantes a lo largo de más minutos y que el equipo pueda demostrarlas a sí mismo en mucho más margen de porcentaje en un enfrentamiento, le brindará bastantes réditos a esta Villarreal. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de los enfrentamientos más interesantes que dieron lugar en esta jornada número 11. Comenzaríamos hablando, disculpen, rápidamente antes de ello pasaríamos a revisar rápidamente la clasificación en la tabla, en la que por ahora encontraríamos, disculpen, aquí está, en los puestos más retrasados en la clasificación a equipos como Almería, Granada y Celta. La verdad que 3 equipos que han llegado a demostrar ser bastante competitivos, sí, lo hemos especificado y lo hemos tratado de eh, hablar y determinar en muchos de los videos que hemos desarrollado a lo largo de las últimas jornadas, pero que asimismo han demostrado que no son suficientes para que ese equipo pueda brindar una óptima lucha por el descenso. Lastimosamente los resultados no han llegado a acompañarles muchas veces en equipos como Almería, que eh, muchas veces, por ejemplo, han demostrado ser capaces de afrontar un partido como favoritos, pero aún así esto no
no ha llegado a traducirse en una racha de victorias que lastimosamente ahora le permiten solo tener 3 puntos, teniendo en cuenta que equipos también como Granada, y lo mencionábamos anteriormente en el enfrentamiento entre Villarreal, que una Villarreal un poco más mermada en sus características de juego, aún así era un equipo bastante difícil de enfrentar, teniendo en cuenta que es el Villarreal con una gran proyección a lo largo de las últimas temporadas. La verdad es que el equipo llegó a comentar grandes características de juego, por ejemplo, lo llegó a demostrar en jornadas pasadas en su enfrentamiento ante Barcelona, pero que aún así diríamos que le determina que poco a poco, si los resultados no pueden llegar a ser favorables, tal vez un potencial despido de su entrenador. La verdad es que aunque la labor de Paco López a lo largo de esta temporada ha demostrado que ha tenido bastantes réditos de la mano de jugadores bastante interesantes, esto no ha demostrado lastimosamente mayor cantidad de puntos, algo que al final, aunque las buenas características en el crecimiento del equipo puedan fomentar espectáculo, lastimosamente los resultados son los que cuentan al final, muchas veces específicamente al final de una temporada, que demuestran que el equipo es mejor que otro, lastimosamente, para características de juego como las que puede llegar a exponer Granada, pero que asimismo ahora mismo le compete en la posición de 19ª en la tabla. Más adelante, como el último equipo que podríamos decir está en la clasificación del descenso, encontraríamos a Celta, un Celta que la verdad hemos hablado también muchas veces a lo largo de muchos directos, cómo podría fomentar este crecimiento a lo largo de esta temporada, de tal vez ser más propositivo. La verdad es que, por ejemplo, las apariciones de jugadores fundamentales como Thiago Aspas muchas veces han fomentado a que el equipo no se ahogue en sus características de juego, pero que aún así han demostrado que el equipo no es suficientemente compacto, no solo en el rendimiento, básicamente con esta denominación de palabras de compacto, eh, buscamos denominarlo en que no solo a través de afrontar una victoria o a través de la definición de un resultado en el que se vaya a través de la ventaja, por ejemplo, de 1-0, el equipo no demuestra ser competente al poder mantener este resultado, porque poco a poco demuestra que no solo el equipo es poco eficiente en demostrar sus facetas de juego a lo largo de muchos minutos, sino que también el no poder encontrar una referencia clara que le permita mayor cantidad de goles ha sido crucial para que ahora mismo este Celta se encuentre en las clasificaciones más bajas de la tabla. La verdad es que habría que hablar bastante de lo que respecta a estos 3 equipos. Trataremos de hacerlo más adelante, pero ahora mismo trataríamos de hablar de los equipos más adelantados en la clasificación. El que destacaríamos ahora mismo esta Girona. La verdad es que ahora mismo, teniendo en cuenta no solo la proyección del primero en la tabla como lo es Real Madrid, eh, digamos que esta Girona no solo está fomentada a poder clasificarse a competiciones europeas, bastante relevante para su historia y el gran desempeño que representa este equipo en este caso la primera división española, sino que también nos brinda otro candidato en la lucha de lo más alto en las posiciones de esta competición, algo que básicamente bajo el rendimiento y la competitividad puede llegar a ser bastante interesante de poder ver y analizar. Muchas veces algo que también mencionábamos mucho es el poder fomentar el rendimiento para así mismo generar mayor competitividad en una liga, en una competición como la liga, algo bastante importante de poder traducir y beneficiar continuamente a lo largo de sus jornadas, no solo para fomentar el espectáculo, sino que pueda llegar a ser una de las, como siempre, esta continua lucha por ser una de las ligas más relevantes en el continente europeo, algo que teniendo en cuenta la gran labor competitiva que ha demostrado esta campaña de Girona, le traduce en grandes réditos, no solo para la liga, sino específicamente para este equipo. La verdad es que muchas veces a lo largo de las últimas horas se ha mencionado en grandes medios de comunicación y es bastante destacable claramente
de cómo ahora mismo equipos con esta misma cantidad de puntaje a lo largo de temporadas pasadas logró una clasificación a competiciones europeas y un posicionamiento en lo más alto de la clasificación, algo que potencialmente puede llegar a ser esta Girona. Sí, ha demostrado a lo largo de poder no solo generar buenas características de fútbol, disculpen, buenas características de juego orientadas a no solo un fútbol algo más vistoso, sino que este pueda llegar a ser dominante ante su rival, algo que le ha, como decíamos, orientado a tener un gran margen de rendimiento en sus resultados y podríamos decir algo más de competitividad al poder tener una mayor cantidad de senda de victorias, pero que poco a poco, aunque son cruciales estas características, aún así diríamos que trataría de ser un poco más, eh, tal vez bajar un poco más vamos a decir, el, las expectativas de esta Girona. La verdad es que el equipo ha demostrado que es bastante competente en sus características de juego, pero que diría que poco a poco, por ejemplo, el específicamente exigirle demasiado creo que sería negativo ahora mismo para el crecimiento en muchas veces orientar las grandes facetas de juego que puede llegar a predisponer. La verdad es que con ello básicamente trataría de decir que aunque es un gran momento para este Girona y es bastante merecedor de todo el poco de atención que puede llegar a relevar y demostrar que es un equipo bastante interesante, que ya sea que esto es traducido por su característica o específicamente participación en el City Football Group, salvo ahora mismo podríamos denominarlo redundante. La verdad es que cada uno de esos equipos cuenta con grandes características de talento en esta liga y que equipos como Girona lo puedan traducir y lo puedan fomentar. Al final, como decíamos, es relevante para la competición y que si está bien o mal que sea fundamentado o traducido a través de un, podríamos decirlo, un club estado. Eso también diríamos que es para otro video, que también sería bastante interesante de analizar, pero que, como decíamos, es bastante merecido este gran momento para esta Girona, pero que tal vez bajando un poco más estas grandes expectativas que puede llegar a generar este equipo, pueda fomentar lo mejor de sí. Es con ello que ahora sí rápidamente pasaríamos a hablar de los enfrentamientos más relevantes que dieron esta jornada número 11. Comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Athletic Club y Valencia, un enfrentamiento que no solo llegó a evidenciar la búsqueda de ambos equipos por fomentar el juego por las bandas, sino que también esto fomentado en muchas veces orientar a que, por ejemplo, las conducciones fueran tal vez no orientadas a la asociación de juegos, sino más bien a generar rápidas fracciones de tal vez no contraataque, sino de poder básicamente abroquelar la mayor cantidad de jugadores posibles para el área rival y asimismo generar acciones de disparo. Las que, por ejemplo, para esta Valencia, la gran actuación de jugadores como Fran Pérez fueron cruciales para no solo los adelantamientos, sino que también generan un poco más una posición estándar en la que este Valencia pudiera arrancar sus características, pudiera llegar a generar un poco más de sintonía, tener tal vez no diríamos un bloque adelantado, algo que llegó a desarrollar, pero digamos no fomentar de forma bastante contundente, sino más bien muchas veces a que al poder generar una recuperación, fomentar a la salida de juego por las bandas, algo que muchas veces orientara a que Diego López pudiera estar cerca de una de las referencias ofensivas más relevantes de esta Valencia, como lo es Uboduru, sí mismo para poder generar no solo pequeños pases para la asociación y la finalización, sino que también el equipo pudiera fomentar, por ejemplo, la segunda jugada, lo que muchas veces llegó a suceder, sí, pero que demostró que el equipo este enfrentamiento específico iba a ser bastante dinámico en las asociaciones de juego y asimismo en el crecimiento de qué tan rápido pudiera llegar cada uno de estos equipos al área rival. Lo demostraron, por ejemplo, las aperturas de los diferentes goles.
en el que muchas veces la exhibición o las características de lo mismo fueron establecidas o denominadas por rápidas acciones de juego que a través de la contundencia y la finalización permitieron rápidas, eh, no solo acciones que determinaran un gol, sino que el equipo pudiera a través de pequeños recursos o el desgaste de pocos recursos administrar el dominio del enfrentamiento. La verdad es que ambas predisposiciones de juego podríamos decir que fueron traducidas a través de ambos equipos, en el que tal vez diríamos que el bloque defensivo de Athletic Club fue bastante más relevante en el crecimiento del campo para su equipo en comparación a Valencia, algo que tampoco lleva a desmeritar las grandes facetas de juego. Por ejemplo, llegó a disponer su capitán, en este caso hablando de Valencia, José Luis Gallá, pero que, por ejemplo, le dieron grandes réditos en la finalización. Por ejemplo, lo pudimos ver en uno de los goles de este Athletic Club a través de Oscar de Marcos, pero que también fomentaban muchas veces mayor superioridad numérica en los acompañamientos por las bandas, algo que básicamente, teniendo en cuenta la labor de los hermanos Williams, que muchas veces es poder adelantarse y encontrar un compañero para la finalización, o también teniendo en cuenta su factor bastante crucial para este Athletic Club, que es en momentos en los que puedan tener esta libertad de decisión, muchas veces fomentar disparos o asociaciones de juego. Es que la verdad, tener mayor cantidad de jugadores adelantados beneficia mucho a este Athletic Club. La verdad es que fue bajo estas características de juego bastante interesante poder ver a estos dos equipos orientarse a básicamente buscar eh, generar continuamente jabs o uppercuts, podríamos denominarlo, muchas veces básicamente orientados a ver cuál de los dos aguantaba mayor cantidad de golpes. Digamos que Athletic Club fue bastante crucial en cómo pudo marcar desde el arranque y ser el primer equipo en marcar, pero que poco a poco llegó a fundamentar que esta Valencia también pudiera generar disposición de juego. Digamos que no en muchos lapsos de tiempo fue contundente ante el Athletic Club, pero que sí en los momentos en los que pudo explotar estas asociaciones de juego de la mano de sus jugadores, rápidamente pudo desarrollar un empate en el que específicamente en estas fases de juego del segundo tiempo se vio un Athletic Club bastante aturdido, tal vez no en el bloque defensivo, sino tal vez en poder adelantar un poco más la línea de juego, que al final le benefició para este empate de Valencia, y específicamente en estos lapsos de momentos de juego en los que estamos hablando, poder orientar una victoria. Teniendo en cuenta el marcador estaba 1-2 bajo beneficio de Valencia, pero que poco a poco, como decíamos, este equipo, Athletic Club, bastante orientado que también la participación del bloque defensivo sea contundente a la hora de el crecimiento en el campo, también le dieron rédito al poder no solo empatar, sino también demostrar, como siempre, las grandes características de equipo de, en este caso, entre su entrenador Ernesto Valverde, que asimismo tal vez podríamos decir que fue un enfrentamiento bastante merecido para ambos rivales. La verdad es que la palabra merecimiento no es de mis favoritas, pero diría que eh, bajo la visualización de sus entrenadores, creo que diría que ambos pudieran estar satisfechos en las facetas que pudieron desarrollar sus jugadores. Lo demostraron al ser bastante definitorios a la hora de poder marcar. Y asimismo nos dio un enfrentamiento bastante interesante en esta jornada número 11. Es con ello que pasaríamos a hablar también de otro de los enfrentamientos bastante interesantes, como lo fue el enfrentamiento entre Rayo Vallecano y Real Sociedad. Un Rayo Vallecano que tal vez no es el equipo específicamente caracterizado por altos rendimientos o por tener una gran racha de resultados, pero que tampoco te buscando desmeritar sus facetas de juego, pero que sí siempre llega a ser prometedor cómo puede enfrentar a rivales un poco más, digamos que establecidos o predeterminados a ser dominantes ante este Rayo Vallecano.
básicamente en no solo ser dominantes a través de las transiciones de juego, sino a través del dominio en el balón, algo que muchas veces se pudo efectuar, aunque poco a poco este enfrentamiento específicamente llegó a ser tal vez podríamos denominarlo un poco respetuoso para ambos equipos. La verdad es que no diríamos que el primer tiempo contó con, al principio en los primeros minutos contó, diríamos que con bastantes movimientos por parte de ambos equipos, pero al final no determinaban muchas opciones de juego. Poco a poco esto se llegó a traducir en mayor cercanía en el momento en que Rayo Vallecano tuvo la oportunidad de la apertura del marcador, pero no diríamos que también fue un equipo, disculpen, no fue un enfrentamiento denominado por generar grandes facetas de juego en las que ambos equipos pudieran generar disparos. Cada uno de ellos tuvieron acciones en las que fueron determinantes para la finalización, pero asimismo no fueron demasiadas, pero al final determinaron, por ejemplo, que Rayo Vallecano pudiera generar un poco más de sintonía en ciertas zonas, en las que, por ejemplo, fueron cruciales no solo nuestros grandes referentes como Isi Palazón, sino también eh, su compañero, por ejemplo, en el otro costado, Álvaro, Álvaro García, y que asimismo, tal vez teniendo en cuenta que esta Real Sociedad tenía un planteamiento un poco más planteado en la competitividad ofensiva, con esta competitividad buscaba, busco denominarlo en que muchas veces llegaba a parecer que muchos de los jugadores de esta Real Sociedad buscaban no solo rápidas recuperaciones, sino un despliegue de ver quién era el jugador que eh, pudiéramos decir comandara los adelantamientos del equipo. Algo bastante interesante de poder analizar en esta Real Sociedad de la mano de su entrenador. La verdad es que esta gran disposición en el que muchas veces esta Real Sociedad puede afrontar diferentes enfrentamientos a través de diferentes planteamientos o ejecutar estas características de juego de no solo la verticalidad, sino el dinamismo a través de las bandas, orientada a muchas características de juego o planteamientos en los que muchas veces, por ejemplo, en competiciones europeas, en este caso UEFA Champions League, podemos especificar que el equipo es más o está más orientado a generar finalización a través de la verticalidad, básicamente a través del crecimiento por el medio campo, algo que básicamente a través de los movimientos de los jugadores pudiera llegar a traducirse en un movimiento básicamente, podríamos denominarlo de flecha, pero que siempre llega a arrancar desde el punto del medio campo para encontrar lo mejor de, por ejemplo, jugadores como Takekubo, y que con ello, por ejemplo, en este enfrentamiento específico llegó a orientarse un poco más al dinamismo y crecimiento de las acciones a través de los recorridos, algo que, por ejemplo, básicamente demuestra que este equipo es bastante dinámico y que con actuaciones bastante relevantes de jugadores como Mikel Oyarzabal pueden llegar a demostrar que no solo es un equipo competente, sino que, por ejemplo, como decíamos, este enfrentamiento no fue específicamente determinado por contar con grandes acciones de juego, si fueron contundentes y fueron redundantes para la finalización del marcador, sí, pero no diríamos que demostraron que ambos equipos pudieran generar dominio ante su rival, pero que, por ejemplo, tener siempre jugadores como Mikel Oyarzabal demuestran que esta Real Sociedad cuenta con eh, mayor capacidad de juego ofensivo y asimismo con un rol bastante interesante, por ejemplo, como decíamos, a través de poder fundamentar o exponer grandes características de juego. Es con ello que pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, un clásico que no solo demostró que lastimosamente ambos equipos no llegaban en la mejor capacidad de la demostración de sus características de juego. Tal vez podríamos llegar a denominarlo de esa manera, pero la verdad es que ambos equipos, siendo de los dos más relevantes en el fútbol europeo, no diríamos que el rendimiento de sus jugadores pueda llegar a ser preponderante a través de su talento. La verdad es que básicamente cuenta con una gran cantidad de talento a través de su banquillo, algo que muchos equipos ojalá pudieran llegar a tener, que demuestra que este enfrentamiento
pudiera llegar a generar mayor sintonía en las características tácticas y técnicas de la mano de sus entrenadores. Lo llegó a demostrar en los primeros minutos en los que, por ejemplo, algo que muchas veces ha demostrado a lo largo de esta temporada este Fútbol Club Barcelona es orientar las características de juego a través de la superioridad por las bandas, algo que muchas veces hemos mencionado en jugadores, por ejemplo, como Alejandro Valde, disculpen, pero que por ejemplo con jugadores como Joao Cancelo y su llegada en la titularidad de este Fútbol Club Barcelona han demostrado un poco más de equilibrio en las transiciones. Muchas veces, aunque no diríamos que tratamos de criticar estas facetas de juego a lo largo de las últimas 2 temporadas de este Fútbol Club Barcelona, diría aún así que el equipo muchas veces se veía un poco descompensado al solo generar asociación de juego o estar beneficiado mucho más a generar asociación de juego solo por una banda, en los que por ejemplo Ilkay Gundogan siempre se veía este retroceso por una banda específica, con esta orientación de jugadores como Joao Cancelo, bastante dinámicos no solo en el crecimiento en el campo, sino también respaldo en labores defensivas. Básicamente este Fútbol Club Barcelona llegó a desempeñar específicamente ante su rival Real Madrid no solo dominio por las bandas, sino que este beneficiara teniendo en cuenta que no contaba, por ejemplo, con la mayor cantidad de aperturas en la finalización, específicamente en posicionarse rápidamente en el área rival. Por ejemplo, al no tener una referencia ofensiva clara a través de los movimientos del equipo, como Robert Lewandowski, muchas veces buscó generar dominio a través de, como decíamos, las bandas y los adelantamientos de los jugadores anteriormente mencionados, en los que fueron crucial, disculpen, las grandes facetas de juego que demostró Joao Félix y Ferran Torres, en el que muchas veces a través de la presión y la recuperación fueron fundamentales, por ejemplo, específicamente para que este Real Madrid no pudiera fomentar crecimiento en el campo. Por ejemplo, también, como decíamos específicamente, también fue crucial estos adelantamientos que pudo llegar a generar Fermín López, el que muchas veces básicamente tiene una posición un poco más retrasada en el campo, permitió que en los momentos en los que pudiera generar presión, este también fuera fundamental poder adelantarse, a lo que muchas veces orientó a que este Real Madrid, por ejemplo, tuviera que lidiar con, por ejemplo, jugadores que podemos evidenciar ahora mismo en este diagrama, como Fede Valverde, tuvieran que estar un poco más en labores de retroceso, algo que muchas veces se vio, por ejemplo, en el primer tiempo, que al final le tradució que este Real Madrid no pudiera llegar a ser competitivo por las bandas, que muchas veces orientara que, por ejemplo, como mencionamos anteriormente, jugadores como Fede Valverde tuvieran que estar orientados siempre a acompañar a perdón por la redundancia, a su compañero Dani Carvajal. Muchas veces ambos de estos jugadores pudimos ver en muchas facetas de juego que trataban de continuamente hablarse y de orientarse para sí mismo en generar un poco más de dinamismo. Lo pudimos ver, por ejemplo, en facetas en las que ambos cambiaban de posición para sí mismo generar rápidas conducciones hacia adelante, pero que al final, poco a poco, este planteamiento llegó a demostrar un poco más de beneficio para Fútbol Club Barcelona en el primer tiempo, con este robo al espacio que tuvo la oportunidad de ejecutar Ilkay Gundogan, en el que fue crucial cómo este equipo pudo no solo el fomentar la recuperación, sino el seguir específicamente la jugada, en el que básicamente el generar estas características de juego para Ilkay Gundogan le beneficiaron con un gol. La verdad es que este Real Madrid ha demostrado que, aunque es algo que no diríamos que es competente criticar, ya que características de juego en labores ofensivas, disculpen, en labores defensivas, eh, podríamos decir básicamente que no contamos con la mayor cantidad de información posible, eh, específicamente de las labores técnicas ofensivas, de lo que hablamos. A través de sus entrenadores, básicamente aquellos que tienen la información específica de cómo este Real Madrid debe generar disposición de juego defensivo de forma específica y completa son el cuerpo técnico, algo que lastimosamente no podemos contar, pero que
poco a poco a través de estos parámetros demuestran que esta faceta de juego específica, en las que muchas veces las presiones y los adelantamientos del rival, en que básicamente lleguen hasta última línea, le han generado muchos problemas a este Real Madrid, teniendo en cuenta que, por ejemplo, jugadores como Antonio Rüdiger pueden llegar a generar esta tendencia de adelantarse. Lo demostró, por ejemplo, en uno de los disparos de Real Madrid, en los que el equipo no pudo llegar a ser certero al poder llegar hasta el área rival. Y, por ejemplo, esto se tradujo a que jugadores como Antonio Rüdiger tuvieran esta sintonía o esta eh, capacidad de tomar el balón y generar un disparo desde lejos. Algo bastante interesante y que este Real Madrid también puede llegar a desencadenar y enfocar bajo su beneficio, pero que muchas veces en estos adelantamientos también puede llegar a significar que, por ejemplo, David Alaba especifican normalmente a través de las características de juego de cualquier equipo de fútbol. Los bloques, especialmente en la saga central, buscan estar en la misma altura o en la misma sintonía. Muchas veces, a través de la misma altura, controlar el margen de juego y la predisposición del bloque defensivo, asimismo, qué tan alto puede estar el equipo. Algo bastante básico de lo que podemos mencionar el fútbol de hoy en día. Pero, por ejemplo, características de juego un poco más asociativas como equipos como Fútbol Club Barcelona o equipos como Manchester City, podríamos llegar a ver que la misma altura de estos centrales puede llegar a variar y es más relevante la sintonía de juego. Con ello, tratamos de exponer que muchas veces, aunque uno de estos dos centrales, podríamos decir, no esté adelantado, la sintonía en que sus roles llegan a cambiar, o por ejemplo, si un central llega a adelantarse, este siempre continuamente está en la predisposición de analizar la posición y el margen de marcaje de su compañero, asimismo para que en caso de un contraataque este no pudiera llegar a ser efectivo al contar con básicamente un respaldo. Con ello, muchas veces esto tratamos de exponer que una de las ideas de poder salir rápido en las asociaciones de juego de este Real Madrid, algo bastante interesante, pero que por ejemplo en el gol de Fútbol Club Barcelona demostró que debe trabajarse un poco más, ya que diríamos que Antonio Rüdiger estaba un poco adelantado y que David Alaba tuvo que lastimosamente llegar hasta línea de fondo, lo cual lastimosamente no llegó a darle la oportunidad de evitar la apertura del marcador, pero que también generó muchos movimientos interesantes por parte de este equipo de Fútbol Club Barcelona, específicamente a través de la salida de juego, en la que igual trataremos de hablar no, disculpen, trataremos de hablar ahora mismo, a través de, como siempre, el pequeño diagrama que usamos a través del tablero. Antes, como siempre, me gustaría disculparme, la verdad es que no soy el mejor dibujante, pero esperamos que a través de este pequeño tablero y estos pequeños diagramas y dinamismos podamos tratar de traducir de la mejor manera posible aquello que tratamos de entender específicamente de estas características de juego. Como decíamos, este Fútbol Club Barcelona orientado a poder contar con mayor capacidad de jugadores adelantados, en este caso con un bloque defensivo muchas veces de tres centrales, los que los mencionamos anteriormente, Joao Cancelo y Alejandro Valde pudieran estar siempre adelantados para las rápidas salidas de balón, en los que básicamente buscaban estar no solo a la altura de poder salir rápido y generar rápidas conducciones bajo el beneficio de encontrar a jugadores como Joao Félix y Ferran Torres, básicamente un juego denominado por la asociación de juego, algo claro en Fútbol Club Barcelona, pero que específicamente teniendo en cuenta que contaban con un rival que no es ajeno a generar amplias disposiciones de conducción, como por ejemplo jugadores como Fede Valverde y Vinicius Junior, siendo bastante rápidos en esta característica de juego y bastante dinámicos, buscaron no solo generar posicionamiento y dominio a través de la posesión del balón, sino también generar rápidas y dinámicas asociaciones de juego. Con ello, menor cantidad de despliegue físico para traducirlo muchas veces a que el equipo pudiera encontrar rápidas aperturas en pequeños pases. Con ello, básicamente, a través de tener tantos jugadores adelantados, pequeños pases significaban que el equipo pudiera adelantarse más rápido.
Con ello fueron cruciales, como siempre, los labores de los roles que siempre están orientados a arrancar estas características de juego. Muchas veces siempre son el bloque defensivo, algo en los que jugadores como Christian Eriksen, Íñigo Martínez y Ronald Araujo buscaron y han desempeñado de forma bastante competente en sus apariciones, pero que asimismo diríamos que no pueden llegar a demostrar lo mejor de sí si no tuvieran un respaldo continuo en la elaboración de juego. Con ello, muchas veces, por ejemplo, en estas características de juego, ha sido crucial el rol específico de jugadores un poco más talentosos, podríamos denominarlo, con las transiciones de juego, como lo pueden llegar a ser Frenkie de Jong, en el que muchas veces este planteamiento específico de salida de juego, llega a orientarse como la referencia principal. Vamos a, de nuevo, aquí. En este caso, hablando de Frenkie de Jong, muchas veces como principal pieza fundamental para que si estos tres jugadores en el bloque defensivo no pueden generar apertura y rápidos dinamismos para la salida de juego, siempre buscarán a jugadores como estos que mencionaba anteriormente, Frenkie de Jong, para encontrar a través de su buen pie y sus características mayor crecimiento, tal vez a través del medio campo, para sí mismo fundamentar la misma idea, que es avanzar por las bandas dinámicamente. Con ello, básicamente, muchas veces lo que buscó específicamente Fútbol Club Barcelona en su enfrentamiento ante el Real Madrid fue generar estas condiciones de juego en las que, asimismo, Gavi era la pieza fundamental para generar acompañamiento para el bloque defensivo. Algo que, aunque es un jugador bastante técnico y que cuenta con grandes características de juego, llegaron a determinar que muchas veces tuviera que recorrer y generar mayor cantidad de metros, teniendo en cuenta que es un jugador un poco más orientado a labores físicas y a las rápidas presiones. Esto muchas veces llegó a generar tendencia a que no pudiera ser encontrado por sus compañeros, básicamente en el que a través de esta capacidad que puede generar de la presión, al tener un rol ya generado en un margen en el que el balón generará movimientos, básicamente estaba perdido en la jugada, algo que muchas veces orientó a que este Fútbol Club Barcelona generaba muchas salidas por las bandas, en el que básicamente esta predisposición de juego especifica que si esta apertura por este carril no funciona, o podemos traducirlo a través de conducciones o características de conducción, específicamente podríamos denominarlo que a través de, si no puedo pasar por esta ruta, tomo un pequeño atajo y asimismo vuelvo a la ruta en caso de que haya un derrumbe o que haya tráfico, podemos denominarlo, en el que básicamente se buscaba que si esta característica de crecimiento no funcionara, simplemente tomáramos una ruta alterna para, vamos a hacerlo con este marcador, básicamente, si esta ruta de juego no llegara a funcionar, muchas veces esta faceta de juego diera beneficios al crecimiento en el campo. Algo que muchas veces se llegó a comentar, como decíamos en el primer tiempo, pero que poco a poco llegó a demostrar que no serían suficientes para, por ejemplo, una característica que mencionábamos anteriormente de este Real Madrid, que es el beneficio de tener jugadores bastante predispuestos a generar conducciones a través de muchos metros, generar rápidas aperturas, algo que benefició, por ejemplo, la entrada desde el banquillo a jugadores como Luka Modric. Como decíamos, la verdad es que el primer tiempo de este Real Madrid le presentó bastante problemas, no solo en su dominio en las acciones de juego, sino también en cómo afrontar su idea de juego, en el que, por ejemplo, Jude Bellingham no tuvo esta oportunidad de ser bastante fundamental, por ejemplo, a través de las continuas presiones que le generó Gavi. Es por ello que muchas veces diríamos que no pudo haber esta conexión desde algo que también mencionamos muchas veces de jugadores como Vinicius Junior a través de las rápidas conducciones y su descarga de balón para jugadores como Jude Bellingham, y que asimismo pueda generar una descarga hacia la otra banda en jugadores como Rodrigo. Como decíamos, algo que no pudo llegar a suceder muchas veces en las facetas de juego del primer tiempo a través de las continuas presiones de Gavi y sus adelantamientos, pero que esto al final fue bastante interesante como cambió
través de la llegada de jugadores como Luka Modric, al poder generar específicamente en este Real Madrid una característica técnica bastante interesante a lo largo de los últimos minutos de este enfrentamiento, en este caso en el segundo tiempo, en el que dando un poco más de pausa en los adelantamientos, en el que básicamente al poder recuperar el balón, Real Madrid muchas veces, como siempre, buscaba adelantarse, pero ello buscaba también encontrar jugadores como Luka Modric para pausar un poco más la displicencia en el campo, en el que básicamente al tener mayor cantidad de jugadores rivales, una faceta de juego bastante relevante para este Real Madrid, como es el juego aéreo o pequeños momentos en los que el balón puede generar un rebote, fueron cruciales para poder generar un gol. Lo demostraron en las transiciones de juego, en el que, por ejemplo, fueron cruciales. Decíamos anteriormente que las facetas de juego de Gavi fueron fundamentales para el dominio del Fútbol Club Barcelona en el primer tiempo de los adelantamientos del Real Madrid, pero también en el segundo tiempo demostró que esto no sería suficiente para que, por ejemplo, en jugadores como Ilkay Gundogan, muchas veces adelantados y muchas veces llegando desde la altura de jugadores como Gavi, buscaban generar un continuo acompañamiento en las acciones de juego para el Fútbol Club Barcelona. Esto significaba que este carril o esta zona del campo específica en el medio campo, básicamente esta zona, estuviera siempre orientada a que jugadores como Gavi y Jude Bellingham siempre estuvieran ellos dos, básicamente, específicamente que ellos dos siempre fueran los que continuamente generaran rotación por esta zona del campo. Algo que en el segundo tiempo, a través de un juego más pausado, a través de jugadores como Luka Modric, permitió que pudiera retrasarse, en este caso, mencionando la labor de Luka Modric, pudiera retrasarse un poco en el campo para generar asociación de juego en jugadores como Fede Valverde y que asimismo Fede Valverde pudiera acompañar o entrar en esta zona del campo para generar continuas asociaciones de juego con, por ejemplo, jugadores como Jude Bellingham y asimismo poder generar un poco más de crecimiento en superioridad. Con esto muchas veces se fomentaba que las acciones de juego en la recuperación de Fútbol Club Barcelona generaran esta tendencia de que Ilkay Gundogan pudiera generar adelantamientos y que a través de la recuperación tomar este carril que él dejaba atrás, algo que benefició continuamente en los últimos minutos a este Real Madrid y que al final le tradujo en no solo tener un rápido carril para las asociaciones de juego, sino que también fue bastante contundente a la hora de ser una de las piezas fundamentales para que el equipo pudiera generar dos de los remates que al final le culminaron con una victoria bastante relevante. La verdad es que dicho enfrentamiento demostró que ambos equipos, a través del talento y las características técnicas que pueden llegar a demostrar con sus jugadores, en ser equipos bastante competitivos y que asimismo, teniendo en cuenta que no, podemos decir, como al principio, no llegaban de la mejor manera posible, demostró que enfrentamientos como estos son bastante relevantes siempre a lo largo de cómo se pueden llegar a desempeñar las mejores herramientas con las que cuentan cada uno de estos. Es con ello que pasaríamos rápidamente a hablar del 11 de la jornada. Lastimosamente, el día de hoy tendremos solo 3 enfrentamientos destacados, ya que lastimosamente era bastante probable que habláramos demasiado de este enfrentamiento entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid y que nos quitara bastante tiempo. Como decíamos, lastimosamente, la verdad es que fue un enfrentamiento bastante interesante y que pues muchas veces, como decíamos al principio del directo, llega a generar esta tendencia de robarse mucho los reflectores de esta liga, pero que esperemos tratemos de darle más mérito más adelante a lo largo de los próximos directos a mayor cantidad de equipos. La verdad es que lastimosamente es solo cuestión de tiempo, pero que por ahora trataremos de dar rédito al beneficio de muchos de los equipos que tuvieron grandes actuaciones en esta liga a través del 11 de la jornada. Un 11 de la jornada que en la que comenzaremos hablando de su guardameta, Jeremías Ledesma. No solo, como decíamos, una de las piezas fundamentales para que este Cádiz pudiera fomentar grandes rendimientos, sino que también el equipo
cuente como siempre con una certeza en la portería. Es fundamental para que las actuaciones y el rédito de ciertos específicos enfrentamientos le den poco a poco mayor crecimiento en el campo, no solo a través de la salida de su guardameta, sino también, como decíamos, una gran predisposición a ser siempre pieza fundamental para este CAIS. Más adelante encontraríamos a Rodrigo Riquelme, tal vez un poco reconvertido teniendo en cuenta sus características de juego, pero que siempre ha demostrado ser un jugador bastante competente en las facetas de juego ofensiva, y ahora tratamos tal vez un poco de eh, homenajear estas grandes facetas de acompañamiento que puede llegar a generar, no solo a través de las presiones, sino también el poder retroceder muchas veces en el campo, algo que es bastante difícil y que ha demostrado que es un trabajo bastante significativo el que ha desempeñado el Cholo Simeone a lo largo de su equipo y de los continuos dinamismos de muchas de estas zonas del campo, específicamente por las bandas, teniendo en cuenta que es una labor bastante difícil. Es por ello que tratamos de ahora mismo mencionar no solo un jugador bastante relevante y que tuvo una gran actuación al poder marcar, sino también sus grandes facetas defensivas. En la zona de la saga central encontraríamos a Narian Nastasic, de Mallorca. Como mencionabas, en el enfrentamiento entre Mallorca y Getafe, la verdad es que teniendo en cuenta que dos equipos orientados a fundamentar las labores defensivas para así mismo traducir poco a poco crecimiento, básicamente en esta idea de tener una posición en el campo que esté trabajando de la mejor manera posible, oriente el crecimiento a través de poco a poco las diferentes posiciones en el campo. Fue bastante contundente la labor de, mencionado anteriormente, Nastasic, y que le proporciona tal vez este pequeño nombramiento en este once inicial. Como compañero encontraríamos a Mateo Gavia. La verdad es que bastante similar su nombramiento en este once inicial, muchas veces por ser la referencia principal en las labores defensivas de este Villarreal, teniendo en cuenta que tuvo bastante trabajo ante Granada. La verdad es que se desempeñó de forma bastante interesante, con ello que le mencionamos en este once inicial. Como compañero por las bandas, mencionaríamos a uno de los grandes representantes de este Athletic Club, como lo es Oscar de Marcos, no solo como le mencionábamos anteriormente, esta capacidad de Athletic Club de fomentar un poco más el desarrollo y el crecimiento del juego a través de las bandas, y que por ejemplo el bloque defensivo también pueda ayudar al beneficio de esto, ha sido crucial para las ideas de juego. Asimismo, la gran labor de Oscar de Marcos ha sido fundamental para este Athletic Club. Con ello tratamos de mencionarle en este 11. Más adelante en el medio campo diríamos que no es un medio campo orientado a labores ofensivas, disculpe, no es un medio campo bastante orientado a labores defensivas. La verdad es que en un contragolpe o en un contraataque, digamos que este equipo se va a ver bastante afectado, teniendo en cuenta que hemos hablado mucho de las facetas defensivas. Esperemos que, o esperaríamos que este equipo pueda llegar a generar resultados. Como decíamos, un equipo con bastante características técnicas en su medio campo, orientadas a la defensa, pero que en sus tres diferentes participantes en este específico medio campo, Isco Alarcón, Jude Bellingham y Fran Pérez, específicamente demostraron en sus enfrentamientos ante Osasuna, Fútbol Club Barcelona y Athletic Club que no solo a través de sus características técnicas fundamentales para su rol en el campo muchas veces, sino también esta característica de siempre poder ser encontrados en el campo y generar un poco más de sintonía en muchas zonas de juego. Son jugadores bastante polivalentes, lo han llegado a demostrar en los diferentes planteamientos que pueden generar estos tres equipos, y que por ejemplo a través del medio campo, específicamente en la zona detrás de la referencia ofensiva, siempre han sido fundamentales para que su equipo pueda generar y convertir goles. Es con ello que mencionamos a estos tres jugadores y trataríamos de darles este pequeño homenaje en este 11 de la jornada. Más adelante, con tal vez dos referencias ofensivas establecidas y podríamos denominarlo un falso 9, encontraríamos comenzando estos tres jugadores adelantados a Álvaro Morata. La verdad es que digamos que está un poco más retrasado en el campo
teniendo en cuenta sus características técnicas y que ha llegado a demostrar en este Atlético Madrid, en el que muchas veces este rol que llega a desempeñar con Antoine Griezmann, en un jugador un poco más retrocedido para la descarga o para poder ser encontrado, beneficiar a otra referencia ofensiva, en este caso Antoine Griezmann, aunque también puede llegar a ser desarrollada esta idea táctica de forma diferente, en este caso cambiando los roles, en el que Antoine Griezmann pueda retroceder y Álvaro Morata pueda adelantarse para ser el que genere la finalización o ser definitorio a través del juego aéreo. Es con ello que a través de este dinamismo que ha llegado a desempeñar en Atlético Madrid, vamos de nombrarle para este 11, la verdad es que la gran labor de Álvaro Morata y este rendimiento que ha llegado a desempeñar, tal vez no al ser contundente para este Atlético Madrid, específicamente contundente en muchos momentos en el campo, pero sí en los momentos en los que puede llegar a ser o que puede llegar a conectar con el equipo han sido cruciales para este Atlético Madrid. Más adelante, como referencias ofensivas un poco más naturales, encontraríamos a Alexander Sorloth y a Mikel Oyarzabal, bastante similares en su crecimiento en el juego, específicamente sus actuaciones ante Rayo Vallecano y Granada, en los que anteriormente, las veces que hemos mencionado a Alexander Sorloth, siempre hemos denominado que muchas veces que se pueda sentir cómodo con, por ejemplo, sus compañeros como Pau Torres o, disculpen, no voy a poder recordar el nombre del otro jugador referente de Villarreal. Me va a tener que disculpar porque voy a tener que buscarlo rápidamente. En este caso hablo de, la verdad es que como siempre me disculpo, la verdad es que soy bastante malo con los nombres. En este caso hablaba de Gerard Moreno y esta capacidad de no solo generar acompañamientos entre ellos, sino que muchas veces puedan orientar lo mejor de sí. Algo teniendo en cuenta en estos dos jugadores que siempre pueden generar esta tendencia de tener que estar acompañados, tal vez por un jugador en el medio campo, en muchos de los casos de Mikel Oyarzabal, también tener una referencia ofensiva que siempre esté tratando de generar no solo superioridad ante el rival, sino también un poco más de, podemos denominarlo, competitividad a la hora de la finalización. Han desempeñado grandes facetas de juego para estos dos jugadores, y es con ello que les mencionábamos en este 11. Como entrenador encontraríamos a uno que ya se está acostumbrando bastante a ser mencionado en este 11 de la semana, como lo es Miguel Ángel Sánchez, en el que no solo el gran rendimiento de este Girona ha demostrado que de la mano de su entrenador, como decíamos al principio, le pueden dar réditos en su participación potencial en, ¿por qué no?, clasificarse a competiciones europeas y un margen bastante histórico y bastante representativo y relevante para esta Girona, sino que también estas ideas de juego han demostrado de que muchas veces sea uno de los equipos más vistosos y interesantes de ver en esta liga. Es con ello que tratamos de darle este pequeño homenaje a la gran labor que ha desempeñado su entrenador. Es con ello que pasaríamos a hablar de el momento, la fotografía destacada de la jornada. En este caso era bastante difícil el no poder constatar en uno de los equipos de, podemos decir que se llevará la victoria de este clásico, en el que, como decíamos, era, eh, podría llegar a ser algo bastante específico que cualquiera de estos dos equipos pudiera llegar a robarse el momento en específico de esta jornada, y lo llegó a demostrar específicamente esta gran capacidad que ha demostrado poco a poco a lo largo de sus últimos enfrentamientos Jude Bellingham, no solo al poder básicamente, como mencionábamos, robarle este triunfo a Fútbol Club Barcelona, sino que siempre sea una pieza fundamental para el gran crecimiento de este equipo, en el que muchas veces a lo largo de las últimas temporadas y probablemente desde la consolidación de la última UEFA Champions League de este Real Madrid, se han denominado a ser un equipo que muchas veces es mencionado o traducido en que tiende a poder llegar a remontar sus resultados, algo que diríamos que es cierto, pero que tampoco deja
de ver que cuenta con grandes características técnicas y que poder fomentarlas de la mejor manera posible, como tratábamos de mencionar anteriormente, demuestran que, por ejemplo, a través de jugadores como Jude Bellingham, el poder desarticular al rival y poder fomentar estos momentos en los que pueda ser superior han sido cruciales, por ejemplo, para que el talento de jugadores como estos traduzcan sus grandes actuaciones en victorias, en los que, como decíamos, eh, la verdad es que no diríamos que promete bastante Jude Bellingham, ya que él mismo lo está demostrando. No creo que el mencionarle continuamente sea algo que no solo demuestre que es un gran jugador, sino que también es uno de los jugadores más relevantes de esta liga, pero que también merece un gran homenaje de la mano de poder comandar muchas veces las transiciones de juego de este Real Madrid. Eh, es con ello que ahora sí culminaríamos este pequeño espacio. La verdad es que, como siempre decimos, enfrentamientos bastante interesantes. La verdad es que muchas veces lo son. Eh, siempre podría decir personalmente que comentaría la idea de que muchas veces, por ejemplo, ante enfrentamientos entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, los cuales cuentan con gran, podemos decir, aficionados o relevancia en el espectador promedio del fútbol, básicamente las personas que les encanta este deporte, en las que personalmente también me incluyo, siempre son relevantes y cómo ello puede generar. Anteriormente, a principios de este directo, hablábamos de esta relevancia que puede llegar a generar la liga en algo más de crecimiento en equipos como Girona, el que enfrentamientos como estos entre el Fútbol Club Barcelona y Real Madrid siempre puedan llegar a generar sintonía es algo bastante importante para esta competición, que muestran que es un equipo, disculpen, equipos que siempre van a estar en los mejores reflectores y asimismo nos dan muchas veces grandes actuaciones. Con ello que ahora sí culminaríamos el directo de hoy. Como siempre, antes de terminar, los invitaríamos a que si están interesados en todo lo que nos dejan los grandes equipos del continente europeo, como equipos como Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, además de prometedores equipos como Girona o Atlético Madrid, nos sigan a través de nuestras redes sociales o las diferentes plataformas como la plataforma roja o la plataforma morada, las que continuamente buscamos no solo generar contenido, sino un pequeño acompañamiento a lo largo de todas las jornadas que nos dejan el fútbol internacional. Es con ello que les agradeceríamos mucho que pudieran fomentar este pequeño seguimiento a través de todas nuestras plataformas. Además de ello, como siempre, agradeciéndoles por ver este directo, esperando que algo fundamental para este pequeño proyecto que les haya entretenido, ya que es nuestra idea principal, no solo generar un pequeño espacio de entretenimiento, sino que también podamos aprender un poco más cada día de este maravilloso deporte. Es con ello que ahora sí, no los molestaría más, pero agradeciéndoles por ver este directo, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, en este caso un día de Halloween excelente. Me despido, de nuevo esperando volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.